En el año 2010, mis viejos me inscribieron en un campamento de verano en la provincia de Córdoba llamado Campamento El Refugio. Afortunadamente, pude ir con mi mejor amigo, Fede, así que no iba a estar solo en ese lugar desconocido. El campamento duraba 2 semanas y tenía todo lo típico que te imaginarías en una película de terror sobre campamentos: cabañas de madera, un comedor enorme y un bosque que rodeaba todo. Nosotros los chicos dormíamos en una cabaña y las chicas en otra, mientras que el resto del campamento tenía diferentes edificios para las actividades y el salón de juegos. Fede y yo solíamos quedarnos despiertos hasta tarde, mucho más que el resto de los chicos, porque nos encantaba jugar a la Game Boy juntos. Era muy pasada la medianoche, ya casi las 2:30 de la mañana, y seguíamos jugando con el brillo de la pantalla al mínimo. Fue entonces cuando escuchamos cómo se abría la puerta de nuestra cabaña. Nos asustamos y escondimos las consolas debajo de las almohadas, haciéndonos los dormidos. Escuché pasos recorriendo el cuarto, primero cerca de la cama de Fede y después acercándose a la mía. Lo peor fue cuando sentí claramente una respiración suave y fría en la nuca. Unos segundos después, los pasos se alejaron y la puerta se cerró. Abrí los ojos, miré a Fede y le susurré: ¿escuchaste eso? Él asintió, tan asustado como yo. Decidimos no hablar mucho más y volver a nuestras consolas, pero justo cuando estábamos volviendo a jugar, mi celular vibró. Era un mensaje de texto que decía: ¿por qué siguen despiertos? Lo raro es que ese número no era de ninguno de los coordinadores del campamento. Los que teníamos celulares habíamos recibido una lista con sus números en caso de emergencia, pero ese no figuraba en la lista. Respondí preguntando: ¿quién sos?, pero nunca me contestaron. Le mostré el mensaje a Fede, y aunque no tenía celular, también se puso nervioso. Pensamos que tal vez alguno de los coordinadores estaba bromeando o algo por el estilo. Intentamos seguir jugando, pero los nervios no nos dejaban. Y fue entonces cuando escuchamos que la puerta trasera de la cabaña se abría, despacio. Nos miramos otra vez, y, sin decir nada, escondimos de nuevo las consolas. Unos segundos después, mi celular volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número: soy Tony, uno de los coordinadores. Vengan afuera que necesito hablar con ustedes. Me pareció demasiado raro, pero decidí levantarme y caminar hacia la puerta trasera, donde se suponía que Tony nos esperaba. Fede me dijo que no fuera, que era peligroso, pero mi curiosidad era más fuerte. Me acerqué despacio a la puerta trasera y noté que en la sombra había alguien escondido en un rincón, justo donde la pared se hundía un poco. Me acerqué lo suficiente para ver que no era ningún coordinador del campamento, sino un tipo mucho más viejo y con una cara aterradora. Apenas lo vi, me di vuelta y salí corriendo hacia mi cama, gritando a todo pulmón y ayuda. Eso despertó a todos los chicos y en cuestión de segundos, un coordinador apareció corriendo por la puerta principal. Le conté lo que había pasado, y rápidamente empezaron a buscar alrededor del campamento. A pesar de revisar todo el perímetro, no encontraron a nadie. Estábamos rodeados de montes y árboles, así que cualquiera podría haberse escondido fácilmente. Lo que todavía me atormenta, incluso años después, es cómo ese tipo consiguió mi número de teléfono y cómo sabía que estábamos despiertos. Mi única teoría es que de alguna manera encontró la lista de los números de los coordinadores, pero nunca entendí cómo supo quién era yo. A veces sueño con ese episodio, y siempre me despierto con el mismo escalofrío que sentí aquella noche. Solo tenía 13 años, y después de esa experiencia, nunca volví a ir a otro campamento. Cuando tenía 13 años, mis viejos me enviaron a un campamento de verano en las sierras de Madrid. Era el típico campamento para adolescentes, de esos que te venden con la idea de que vas a vivir aventuras inolvidables, pero yo ya sabía que eso no era lo mío. Me hubiera gustado más quedarme en casa jugando a la PlayStation, pero mis viejos insistieron.
El lugar tenía historia, aunque no precisamente la que te contarían en la presentación del campamento. Una mujer mayor, que trabajaba en el comedor, había muerto hacía algunos años, pero nadie sabía bien por qué. Se decía que había sido una muerte repentina y desde entonces su historia circulaba entre los chicos. Su nombre era Doña Esther y a muchos nos daba un poco de miedo mencionar su nombre de noche. Era una de esas noches en las que no podés dormir. El colchón incómodo y los ronquidos de los demás no ayudaban en nada. La luna llena iluminaba tanto que parecía de día, y los rayos de luz se colaban por las ventanas de la cabaña. Estaba tan despierto que sentía que nunca iba a lograr cerrar los ojos. Me senté en la cama, resignado, y me froté los ojos. Al abrirlos de nuevo, me di cuenta de que algo estaba bloqueando la luz que entraba por la ventana frente a mí. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo vi más claro. Había una figura, una cabeza, justo ahí. Era una mujer mayor, llevaba un pañuelo rojo en la cabeza. ¿Qué hace esta señora acá?, pensé. Pero lo que me hizo helar la sangre fue cuando me di cuenta de que la mujer me estaba mirando fijamente. Sus ojos se clavaban en los míos. Sin pensarlo, me tiré de vuelta en la cama, tapándome con las sábanas como si eso fuera a protegerme. Me quedé quieto por un rato, tratando de convencerme de que había sido solo un mal sueño. Pero la curiosidad me ganó y me animé a echar otro vistazo. La mujer ya no estaba. Suspiré de alivio, pero algo se sentía raro. La habitación parecía más oscura de repente. Miré hacia la ventana justo encima de mi cama, y ahí estaba de nuevo, esa misma mujer, mirándome desde unos pocos centímetros de distancia. El miedo me paralizó. Me escondí bajo las cobijas, temblando de terror. No sé cuánto tiempo pasé así, pero eventualmente me quedé dormido de puro agotamiento. A la mañana siguiente, fui directo a uno de los coordinadores y le conté lo que había visto. Me miró serio y llamó a dos de las mujeres que trabajaban en el campamento. Una de ellas dijo con una cara de horror: «Eso suena exactamente a Doña Esther». Mi corazón se detuvo por un segundo. No sé si lo que vi fue real, o si mi mente me jugó una mala pasada, pero hasta el día de hoy, sigo sin poder olvidarlo. ¿Era realmente Doña Esther la que me observaba esa noche? Cuando tenía 13 años, mis padres me mandaron a un campamento de verano en las montañas de Hidalgo. Era de esos típicos campamentos para adolescentes, y aunque la idea de aventura sonaba bien, la verdad prefería quedarme en casa jugando a la Xbox. No conocía a nadie, y eso me ponía bastante nervioso, pero pronto me hice amigo de uno de los chicos. No recuerdo su nombre, así que lo llamaré Miguel. Era un chico chaparrito, rubio, que siempre llevaba una gorra de los Yankees. En ese momento, me parecía el chico más cool del campamento, pero ahora que lo pienso, seguramente era de esos que terminan siendo problemáticos en la secundaria. El primer día, mientras nos hacían el recorrido por el campamento, Miguel y yo notamos una cabaña vieja y destartalada, parecía abandonada desde hace años. Intrigados, le preguntamos a uno de los monitores sobre el lugar, pero nos dijo que no tenía idea, que era su primera semana trabajando ahí y que esa cabaña llevaba cerrada mucho tiempo. La última noche del campamento, todos ya estábamos en nuestras literas, preparándonos para dormir. Fue entonces cuando Miguel se acercó y me susurró que quería colarse en la cabaña abandonada para ver qué había dentro. Aunque no era el tipo de chico que hacía travesuras, quería quedar bien con él, así que acepté. Esperamos hasta que todas las luces en las cabañas de los monitores se apagaron. Apenas quedaba un rastro de luz de la luna iluminando el camino. Con el corazón a 1000 por hora, salimos corriendo hacia la cabaña. No estaba hecho para hacer cosas así, pero ahí estaba, siguiendo a Miguel.
Cuando llegamos, la puerta principal estaba bloqueada con tablas, como habíamos notado desde el primer día, así que no había manera de entrar por ahí. Sin embargo, una de las ventanas estaba rota y por ahí nos colamos. El interior estaba oscuro y frío, como si hubiera estado cerrado por décadas. La cabaña no era pequeña, tenía suficiente espacio para al menos 10 personas. Mientras caminábamos, con los brazos extendidos para no chocarnos con nada, tropezaba constantemente con literas viejas y escuché que Miguel también lo hacía. De repente, escuché un ruido, era como si alguien estuviera rebotando sobre un colchón. «Deja de jugar», le dije, pensando que Miguel estaba saltando en una de las literas. Pero su voz vino del lado opuesto de la cabaña. «No soy yo». «Pensé que eras tú», respondió Miguel, con tono de miedo. Nos quedamos congelados. Estábamos en una cabaña a oscuras, en un lugar que no había sido usado por años, y alguien, o algo, estaba brincando en una cama. El sonido del colchón rechinando no se detenía. Sin pensarlo, corrimos hacia la ventana por la que habíamos entrado. La salida era pequeña, así que nos tomó un poco de tiempo trepar y salir. Mientras esperaba a que Miguel se deslizara, el ruido de los rebotes paró de golpe, seguido de un fuerte golpe, como si alguien hubiera saltado de la cama. Desesperado, empecé a salir por la ventana, pero justo cuando estaba a punto de lograrlo, sentí unas manos frías que me agarraron del tobillo, intentando jalarme de vuelta. Logré soltarme y salí corriendo hacia nuestra cabaña, con el corazón a punto de explotar. Cerramos la puerta con seguro y nos quedamos sentados, sin saber si correr a contarle a los monitores o quedarnos callados para no meternos en problemas. Al final, decidimos no decir nada, lo que, en retrospectiva, fue una decisión bastante tonta. Esa noche logramos sobrevivir y al día siguiente regresamos a nuestras casas. Pero esa experiencia quedó grabada en mi mente y hasta hoy, cada vez que la recuerdo, me pregunto qué o quién estaba en esa cabaña. En 2018, mi novia Alicia y yo alquilamos una casa en la playa de Tulum, México, para unas vacaciones cortas. La casa era impresionante, situada justo en una zona apartada de la playa con una densa jungla alrededor. Se sentía como nuestro propio paraíso privado. El primer día, nos relajamos en la arena blanca, bebimos cócteles y nos refrescamos en la piscina con vista al mar. Era el tipo de escapada que siempre habíamos soñado. Al atardecer, mientras empacábamos nuestras cosas para regresar a la casa, miré hacia una de las ventanas del segundo piso y, por un momento, creí ver a alguien parado allí, observándome. La luz del sol estaba en ángulo y el reflejo en el cristal me hacía dudar, pero la figura parecía real. Le señalé a Alicia la ventana y le pregunté si veía lo mismo. Ella solo me miró y dijo que no veía nada. Para cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Decidí no darle más vueltas, suponiendo que el sol y las horas bajo el calor me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando esa noche volvimos de un par de bares locales, notamos que las luces de la casa no encendían. Todas las cajas de cable y relojes digitales estaban apagados, lo que significaba que había un apagón. Busqué la caja de fusibles sin éxito, y como ya era tarde, decidimos ir a la cama usando las linternas de nuestros teléfonos para iluminarnos. Alicia se quedó dormida rápido, agotada por el sol y el alcohol, pero yo no pude conciliar el sueño tan fácilmente. De repente, escuché un ruido afuera de la habitación. Me incorporé, miré hacia la puerta, y lo vi, una figura pasó rápidamente por el pasillo. Me quedé helado, cubriendo mi boca para no gritar. Rápidamente me levanté de la cama, saltando por encima de Alicia, y corrí a cerrar con llave la puerta. Justo después de bloquearla, escuché golpes en la puerta. «Soy el dueño, vine a arreglar la luz», dijo una voz desde el otro lado. No le creí ni por un segundo.
Los golpes se volvieron más fuertes, más agresivos, y la puerta empezó a sacudirse mientras alguien trataba de forzar la manija. Alicia se despertó y comenzó a gritar, asustada al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Le grité que llamara a la policía, y creo que eso fue lo que hizo que el hombre al otro lado se detuviera. Poco después, escuchamos los sonidos de los oficiales entrando por la puerta principal, que había quedado misteriosamente abierta. Revisaron la casa, tomaron nuestro testimonio y, afortunadamente, lograron encontrar la caja de fusibles y restablecer la energía. Nos dijeron que reportarían el incidente a las autoridades locales, pero al día siguiente decidimos marcharnos lo antes posible. De camino a casa, llamé al dueño de la casa para contarle lo que había pasado. Lo más inquietante fue cuando me dijo que no había estado en Tulum en semanas. La historia que te voy a contar ocurrió hace unos 4 años. No la he contado a mucha gente porque es algo que trato de olvidar. Aquí va mi historia. Era una tarde de lunes, 4 de julio, y acababa de terminar mi segundo año de preparatoria. Me habían invitado a algunas fiestas por el Día de la Independencia, pero mis padres me habían castigado unos días antes, así que no podía ir a ninguna. Vivo en un vecindario muy unido, y mis vecinos estaban organizando una fiesta afuera. Mis padres me obligaron a salir y unirme, a pesar de que no quería. No soy extremadamente incómodo socialmente, pero odio hablar con adultos mayores porque nunca sé de qué hablar. Afortunadamente, mi amigo Eli vivía en el mismo vecindario, así que lo llamé para que viniera y pasamos el rato en la fiesta juntos. Después de unos minutos, nos aburrimos. No había nadie de nuestra edad, así que Eli sugirió que fuéramos a tocar el timbre en la casa de Savannah y luego correr. Savannah era esa chica popular que todos en la escuela querían, y también resultaba ser mi vecina. Nos dirigimos hacia su casa mientras el sol empezaba a ponerse. No había estado nunca en su casa, así que le pregunté a Eli si sabía dónde estaba. Él señaló una casa grande que destacaba entre las demás. Era rara para la zona en la que vivíamos. Nos acercamos sigilosamente y, para nuestra sorpresa, no había nadie en casa, no había coches en la entrada, ni luces encendidas. Supusimos que se habían ido de viaje y le sugerí a Eli que volviéramos la próxima semana. Pero él no me escuchó. Eli se acercó a la puerta principal y, para mi sorpresa, la puerta estaba sin llave. Me dijo que deberíamos entrar a explorar. Aunque me sentía incómodo, terminamos entrando. La casa estaba oscura y hacía mucho frío. Nos separamos para investigar diferentes partes de la casa. Después de un rato, empecé a sentirme culpable. Estábamos violando la privacidad de la familia. Pero antes de que pudiera decirle a Eli que nos fuéramos, lo escuché gritar. Corrí hacia el lugar de donde venían los gritos y lo encontré saliendo de lo que parecía ser la habitación de Savannah. ¿Por qué gritas?, le pregunté. Con cara pálida, me dijo que había alguien mirándolo desde el closet. Traté de calmarlo, diciéndole que probablemente era un familiar, pero él me respondió rápidamente, ¿por qué estaría escondido en el cuarto de una chica? De repente, también me empecé a sentir nervioso. Mientras discutíamos, escuchamos pasos acercándose a la puerta del baño donde nos habíamos refugiado. El sonido de los pasos se detuvo justo afuera. Luego, alguien comenzó a murmurar algo detrás de la puerta. Los murmullos se transformaron en golpes suaves que rápidamente se intensificaron, como si alguien intentara derribar la puerta. La situación se volvió aterradora cuando la persona comenzó a gritar. Era una voz masculina, fuerte y llena de furia. Desesperados, intentamos escapar por una ventana, pero estaba atornillada. Agarré una llave inglesa que estaba cerca del inodoro y rompí la ventana. Saltamos, cayendo sobre unos arbustos abajo. Me rompí el tobillo en la caída, pero eso no nos detuvo. Corrimos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás.
Unos días después, la familia de Savannah regresó. No pude con la culpa y me entregué a la policía, confesando que habíamos entrado en la casa. Durante el interrogatorio, mencioné lo del hombre en el closet, y eso hizo que mi dentista, quien era el padre de Savannah, se pusiera pálido. Me perdonó y no presentó cargos, pero lo que dijo me heló la sangre: nosotros nunca invitamos a nadie a quedarse en nuestra casa. Trabajé como monitor en un pequeño campamento de verano en la Sierra de Gredos, mi primer empleo cuando tenía 17 años. A esa edad, era el trabajo más divertido que podía tener, además me permitía salir de casa de mis padres durante un mes. No vengo de una familia fácil, así que escapar un tiempo me venía genial. En este campamento había 5 edificios: las cabañas de los chicos, las de las chicas, el alojamiento de los monitores, el pabellón principal que llamábamos la cabaña y un pequeño edificio con los baños. En la cabaña estaba el comedor, la oficina principal y la enfermería, donde llevaban a los chavales si se hacían alguna herida. El toque de queda para los niños era a las 9 de la noche, lo que significaba que no podían salir de las cabañas después de esa hora. Me hice buen amigo de un chico llamado Jonás, 3 años mayor que yo, pero nos llevábamos muy bien. Era un viernes por la noche, recuerdo bien que era el inicio del fin de semana. Para pasar un buen rato, Jonás y yo fuimos a juntarnos con 2 monitoras, cuyas identidades dejaré en el anonimato, ya que hace años que no sé nada de ellas. Los 4 nos fuimos al bosque cercano a fumar. Estábamos relajados cuando, de repente, escuchamos un crujido entre las hojas, como un paso. Todos giramos la cabeza al mismo tiempo, escuchamos claramente el sonido. Unos segundos después, un destello cegador nos dejó sin saber qué pasaba. El susto nos cortó el rollo de inmediato y salimos del bosque a paso rápido. Estar de vuelta en los terrenos del campamento nos hizo sentir más seguros, pero al mismo tiempo, todos empezamos a pensar que algún supervisor nos había estado espiando y que el destello era de una cámara. Si nos pillaban fumando, nos despedirían sin duda. De vuelta en mi cabaña, me invadió una paranoia terrible. No podía dejar de pensar si de verdad alguien nos había hecho una foto. Al final no pude más y decidí ir a la cabaña para ver si algún supervisor seguía trabajando y confesar. Todos los monitores teníamos una llave del edificio, así que abrí la puerta que daba al comedor. Al entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, haciéndome sentir aún más nervioso. Recorrí el pasillo que llevaba a la oficina, esperando encontrar a alguien, pero cuando llegué, me di cuenta de que las luces estaban apagadas y no había nadie. Justo en ese momento, escuché el ruido de la puerta del comedor, la misma por la que acababa de entrar, cerrarse de nuevo. ¿Alguien me había visto? ¿Me estaban siguiendo? Me escondí tras la pared del pasillo y asomé la cabeza esperando ver a alguien entrar. No apareció nadie, pero tardé más de lo que debería en darme cuenta de que había una cabeza asomando desde la puerta del comedor, espiándome, igual que yo hacía con ellos. Cuando me di cuenta, ya no me importó hacer ruido. Salí corriendo lo más rápido que pude hacia la salida más cercana, con los pies resonando en el suelo de madera. Regresé al alojamiento de los monitores, donde Jonás y otros 2 compañeros estaban en la sala común. Le conté a Jonás lo que había visto. Creo que él pudo notar que estaba paranoico, porque me sugirió que me calmara y me fuera a la cama, asegurándose de cerrar bien la puerta principal por si acaso. Esa noche me quedé despierto, demasiado nervioso para dormir. Tenía demasiadas preguntas en la cabeza. La cama en mi habitación estaba junto a una ventana sin persianas, así que normalmente entraba la luz de la luna, pero esa noche estaba nublado. Todo estaba oscuro, hasta que, unas horas después, un destello llenó la habitación. Pensé que sería un rayo, pero no hubo trueno ni lluvia. Miré por la ventana y vi la silueta de alguien allí fuera. Cuando se dio cuenta de que yo lo había visto, me saludó con la mano.
fue la gota que colmó el vaso. Salí corriendo de mi habitación y grité por Jonás. Ya se había acostado, así que golpeé su puerta hasta que me abrió. Le dije que el hombre que me seguía estaba en mi ventana. Fuimos a comprobarlo juntos, pero, como era de esperar, ya no había nadie. Al día siguiente, fui a hablar con una de las supervisoras y le conté lo que había pasado. Me permitió llamar a la policía si volvía a ocurrir algo por la seguridad de los niños, pero no pasó nada más. No hasta el último día de trabajo. Ese día, cuando ya los chavales se habían ido y era el momento de que nosotros, los monitores, empacáramos para volver a casa, me desperté y encontré 4 fotos pegadas en mi ventana. Una de ellas era de esa noche en el bosque con Jonás y las chicas, otra era de mí durmiendo en mi cama, una tercera me mostraba entrando en la cabaña esa noche y la cuarta era un primer plano de mi matrícula. Llevé las fotos a la supervisora, que las guardó como prueba. Nunca se supo quién tomó esas fotos, pero el hecho de que hubieran fotografiado mi matrícula me hizo temer que me estaban amenazando. Han pasado muchos años desde entonces y no ha vuelto a ocurrir nada, pero aquella experiencia me dejó aterrorizado durante mucho tiempo.